Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día. Cuba atraviesa una crisis de inseguridad que el régimen no reconoce y que la ausencia de estadísticas oficiales impide medir en toda su magnitud. Desde 2023 hasta la actualidad, Cubalex, por ejemplo, ha documentado 2.932 eventos de violencia e inseguridad ciudadana. Entre ellos figuran 736 homicidios, incluidos los feminicidios. En julio del 2026, por ejemplo, se marcó un punto especialmente alarmante. La organización reportó o registró 168 hechos violentos, 37 homicidios, la cifra mensual más alta desde que comenzó este monitoreo. Al menos 9 de las víctimas fueron mujeres asesinadas por razones de género, entre ellas una embarazada. También se documentaron 4 suicidios, intentos de suicidio, el mayor número registrado en lo que va de año. Pero estas cifras no representan la totalidad de los casos. Sabemos que el régimen mantiene esto en absoluto misterio, secreto. Y para analizar todo esto nos acompañan hoy dos invitados muy especiales, Marta María Ramírez y Alain Espinosa de Cubalex. Bueno, lo primero, Marta María, el tema de la violencia es especialmente delicado y especialmente sensible cuando es contra la mujer. Y lo que estamos viendo en Cuba, desde todo punto, es alarmante. Incluso hemos visto casos como este de una embarazada asesinada. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, lo que vemos, lo que estamos viendo, y lo hemos hablado en otras ocasiones, yo creo que es solo la punta de un iceberg. Hemos insistido desde a las tensas, desde Yo Sí Te Creo, desde nuestras posiciones como activistas independientes, en que esto es solo un subregistro logrado a partir del trabajo brutal de la sociedad civil. A veces parecen cientos de personas detrás de organizaciones, pero no somos tantas. Y organizaciones como Cubalex, la prensa independiente, tú entre esos periodistas independientes, a donde quiera que te muevas, que nos han permitido, la ciudadanía que nos han permitido tener al menos ese subregistro. Pero lo cierto es que lo que estamos viendo es la punta del iceberg, y la punta del iceberg es bestial. O sea, hay una violencia que es una violencia sistémica. Algunos explican de otra manera. Yo creo que todas las violencias son machistas, aunque hay una violencia que sí se expresa hacia cuerpos, digamos, feminizados, ¿no? Mujeres, personas LGBTIQ+, con determinadas características que comparten. Y ahí es donde yo creo que apunta el subregistro. Ayer justo, que no nos daba tiempo a comunicar por las condiciones, además de apagón, no podíamos verificar. O sea, sabíamos que había gente por los comentarios que se estaba movilizando para asistir a esta muchacha en una condición de secuestro, con acciones de violencia física hacia ella, que era lo que estaban reportando desde varios perfiles, pero no había conexión para verificar. Las fuentes que teníamos cerca de Cocosolo no nos respondían, y encima de eso no respondía la policía, o sea, que es quien en definitiva tenía que estar respondiendo a una llamada de alerta. O sea, no responden. Vimos hace poco que también una joven que apareció en la tribuna antiimperialista, estamos hablando además de La Habana, no vamos a meternos en qué pasa fuera de la capital, donde las condiciones son mucho más deplorables, ¿no? Entonces, hay una violencia que es una violencia sistémica y que por tanto se expresa de esa manera. Yo no soy una experta politóloga, pero yo creo que estamos en un contexto de ingobernabilidad, con muy pocos datos, con muy poco acceso a información, ya no solo de parte del Estado, que mentiría alevosamente y haría trampas con los números, ¿no? Como ya hemos visto, sino también por la imposibilidad de poder acceder a fuentes y a una red para que nos permita además también comprobar. Es muy difícil para organizaciones, supongo que Cubalex viva lo mismo. Nosotros hemos sentido, o sea, desde la independencia y desde determinadas organizaciones, que nos han lanzado como trampas, ¿no? Para ver si caemos y entramos en una denuncia falsa, ese tipo de cosas. Eso entonces, es constante, y me sumo a lo que estás diciendo, porque todos lo vivimos en la prensa independiente, lo vivimos todos los días. La seguridad del Estado tiene
equipos de personas. Ellos no tienen dinero para pagar una ambulancia ni para pagar un carro de policía, pero sí tienen dinero para tener a gente el día entero en la tontería de tratar de engañarte haciendo una historia falsa. Es en eso, para vivir ese mundo de tonterías que lo único que busca es asegurar ese poder absoluto. Para eso sí tienen todos los recursos del mundo. Totalmente. Y la verificación nuestra depende de una conectividad que no existe en esto. O sea, por la falta de electricidad y también por yo creo que algo que vivíamos cuando yo no estaba en el exilio, o sea, cuando yo todavía vivía en Cuba, había cortes selectivos de internet. Yo creo que ahora los cortes no solo responden a la falta de electricidad, sino también a un estado, a una intencionalidad de mantener la opacidad de la información sobre Cuba. Han acabado con el periodismo independiente, o sea, por supuesto sigue habiendo expresiones, es necesario y por tanto seguirá existiendo, le gusta a quien le guste, le pese a quien le pese, pero han tratado de acabar con el periodismo independiente también en parte por eso, porque ya la historia no solo, la narrativa no solo la tienen ellos, y dentro de esa narrativa está toda esta situación de una violencia dentro de esa ingobernabilidad. Me gusta mucho esta imagen que pones porque creo que es coherente con lo que se está viviendo en Cuba, ingobernabilidad, y por otra parte este apagón informativo generado por el régimen que subió los precios del internet abusivo, incluso lo subió antes del paso de un huracán, no les importó el paso del huracán, no les importó absolutamente nada, y por otra parte este intento de deslegitimar las organizaciones, destruir el periodismo independiente, hacer que Granma vuelva a convertirse en la voz, la única voz, y ya eso es demasiado tarde y no lo van a lograr. Estamos en otra época, cambió por suerte, ¿no? Ellos no lo entienden. Afortunadamente. Afortunadamente. Alain, ustedes en Cubalex, el mes de julio fue brutal, este verano ha sido brutal. ¿Cómo lo ven? Este informe que acaban de publicar me pareció muy revelador de lo que está viviendo Cuba. Mira, a ver, quisiera comentar un poco también sobre lo que comentaba Marta María, porque es un tema que incluso hemos trabajado en conjunto muchas veces y coincido con lo que ella planteaba, que se trata de su registro. En muchos casos incluso porque la víctima ni siquiera tiene acceso a un equipo tecnológico para poder visibilizar su caso. Incluso por registro que hemos llevado, sobre todo Marta María hablaba de casos que son en la capital donde las personas tienen un mayor nivel económico, un mayor nivel hasta de instrucción si se quiere, esto para el campo cubano, para las zonas rurales cubanas, es una realidad todavía mucho más complicada, y a eso yo le sumaría el hecho de que existe una falta de voluntad totalmente expresa y muy marcada de parte de las autoridades en cuanto a sus obligaciones para garantizar y proteger la vida de cada una de esas mujeres. Nosotros incluso hemos documentado durante muchos informes todo lo que tiene que ver con la violencia contra la mujer, pero hay un caso que yo creo que es icónico, que fue el de la muchacha, si mal no recuerdo, en Camagüey o en Holguín, que ella acude huyendo de su victimario a una estación de policía y es asesinada dentro de la estación de policía. O sea, esto delata a las claras que no existe ningún tipo de voluntad política para cumplir con la obligación de protección para con estas personas. Hay una cuestión que Marta planteaba y que yo lo veo de una manera diferente, que es sobre todo por el tema de la ingobernabilidad. Yo no lo veo como un tema de ingobernabilidad, sino lo veo como un tema de mala gobernabilidad, y además de eso, mala gobernabilidad con toda la intención posible. Tú hablabas del informe del mes de julio, del aumento de la inseguridad, del aumento de hechos delictivos, de la falta de protección que tienen las personas, de las autoridades, y esto es algo incluso que se evidencia de manera mucho más clara en el informe de militarización que acabamos de presentar ante CIDH,
porque en ese informe nosotros logramos graficar cómo fue creciendo la militarización del país durante los meses y cómo esa militarización en muchos casos es totalmente antagónica con la situación social que impera. O sea, en meses donde hubo un crecimiento de la militarización, un crecimiento de la represión en todos los sentidos, de protestas pacíficas, de voces disidentes, de prensa, pero sin embargo hubo un aumento muy grande de la inseguridad, de los delitos violentos, de los delitos que tienen que ver con agresión, con homicidio, con muerte, como cada una de esas víctimas no podía acceder a una protección estatal. Ante la llamada, la policía nunca respondía, pero sin embargo coincidía con esos procesos de mayor militarización en el país. Esto lo que demuestra a las claras es que la voluntad política es el control ciudadano y no realmente controlar un orden social o defenderse de una agresión externa, que es la narrativa que constantemente ellos vienen sosteniendo, sino que directamente lo que estamos viendo es que todos los recursos del país, como bien tú planteabas, Mario, ellos lo tienen destinado a controlar y a reprimir a la población de manera injustificada. Esto es una cuestión que se planteó y que a mí me parece importante darle cada vez más visibilidad. De hecho, de manera coloquial, una de las cuestiones que muchas veces vemos y hasta causa gracia es que las personas ya dominan como un concepto, si se quiere, incorporado, que si tú tienes un problema, la mejor solución que tienes es poder gritar algo en contra del gobierno o algo, porque ahí sí va a aparecer la policía. Mientras tú estés siendo atacado, mientras estés siendo robado y demás, no vas a contar con ningún tipo de protección. Y esto es algo que están haciendo totalmente exprofeso, o sea, con toda la intencionalidad del mundo. Sí, yo me refería, perdóname, Alan, yo me refería a la ingobernabilidad de esa manera. Yo creo que toda ingobernabilidad está intencionada. O sea, no creo que sean personas tan brutas en ninguno de los casos. No solo estoy hablando del contexto cubano. O sea, pienso en otros contextos y me sitúo en la misma posición. Pero estoy de acuerdo en que sería mucho más claro llamarlo mala gobernabilidad o buscar quizás otro nombre. Y me llama la atención, tú hablas de Ladies, esta muchacha que fue ultimada por su feminicida en la estación de policía. Esta muchacha había hecho denuncias previas, tenía una orden de alejamiento, pero no solo eso, y Mario y yo lo hemos conversado también en otros espacios que hemos tenido hablando de feminicidios y de violencia contra las mujeres y las niñas en Cuba. Esta mujer es asesinada, esta joven es asesinada en una estación de policía donde unos meses antes habían encarcelado a una madre que había ido a preguntar por su hijo, que estuvo en las protestas, su hijo menor de edad, que estuvo en las protestas, y la madre fue, obviamente, en su rol de madre, a decir, ¿dónde está mi hijo? Quiero a mi hijo, o sea, lo que uno tiene que hacer, ¿no? El mandato que uno tiene incluso dentro del patriarcado. Que además es el ejercicio efectivo de un derecho. Totalmente. Uno tiene el derecho a la información, uno tiene el derecho a quejarse, uno tiene el derecho a peticionar, y además de eso, el propio reclamo de esta madre se da a partir de la violación de un derecho de su hijo como detenido, que es el de comunicarse inmediatamente con sus familiares y allegados. Además, siendo un menor de edad encima. En esa estación donde esa madre es presa, en ese momento, justo porque va a tratar de ejercer su derecho, es donde ultiman, donde el feminicida ultima a Lady. Entonces, o sea, es como... Es un ejemplo que nos viene y nos viene y nos viene todo el tiempo, porque es como muy gráfico de la situación de esta negación de cualquier tipo de ayuda, de cualquier tipo de recurso desde el Estado. Y yo me alegro que saquen este caso entre tantos, porque el régimen cubano dice que son las redes sociales las que amplifican esto y que en realidad no es como se dice en las redes sociales, y que hay una matriz de opinión que formamos desde los medios independientes de lo que está pasando en Cuba. Están documentados los casos, nosotros no estamos inventando nada. Ahí está, nombres, apellidos, el lugar donde ocurrió, videos, muchas veces. El contexto en que se dio la situación, todo.
¿Qué podría hacer? Que sabemos que esta dictadura no lo va a hacer, pero ¿qué podría hacer un gobierno que se respete para frenar esta ola de violencia y para intentar un poco, digamos, mejorar esta convivencia cívica, Alain? Mira, yo creo que la respuesta es sencilla. Lo primero que tiene que hacer es tener la voluntad política de llevarlo a cabo. Yo siempre insisto mucho en que la normativa cubana es una normativa paupérrima, está precedida o elaborada con una técnica legislativa extremadamente precaria y con toda intencionalidad. Pero aún bajo esa normativa legal tan precaria, si es aplicada de manera medianamente correcta, de manera medianamente humana, puede llegar a atenuarse muchísimo la situación social que impera en Cuba. Cuando nosotros vemos la manera en que ellos se desarrollan, en que ellos se manifiestan, tú te das cuenta de que lo que se observa es todo lo contrario a la voluntad de respetar un derecho y de actuar incluso de manera humana. Yo creo que ellos tienen en su actuación un exceso en cada una de estos crímenes de lesa humanidad, porque no se le puede llamar de otra manera. Ese mismo, si retomamos o si nos anclamos de alguna manera en el caso de Lady, nosotros podemos verlo. O sea, no era tan difícil que un grupo de policía hiciera cumplir la ley, más allá de que este es un caso que no tiene ningún trasfondo político. O sea, simplemente lo que había que hacer era hacer cumplir la ley, controlar a ese victimario, que no se acercara, que la retención perimetral se cumpliera a cabalidad. Y cuando Lady entró y pisó esa estación de policía, había que poner todos los recursos necesarios en función de proteger su vida, aun cuando esto significara ultimar a ese victimario, porque desafortunadamente era él quien estaba actuando de una manera antisocial, de una manera ilegal, de una manera desajustada para un contexto social normal. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en todos estos casos? Que hay una voluntad política de irrespetar cada derecho. Y una cuestión que a mí me parece todavía más complicada es que con todo el decursar del tiempo, ellos han creado todo un entramado para fortalecerse en personas que no tienen una capacidad ni una instrucción necesaria para llevar a cabo funciones públicas como las que tendría que hacer un policía o un funcionario público de orden. Utilizan a personas que están extremadamente precarizadas, extremadamente empobrecidas y extremadamente frustradas por ese tipo de situación a la que ellos mismos lo han sometido, para que sean quienes salgan a la calle a reprimir y hacer todo lo que ellos necesitan en su favor. Entonces, estamos viendo una dualidad o un entramado que está compuesto por una élite gubernamental con una marcada intención de irrespetar derechos humanos y establecer mecanismos de control extremo sobre la población, con un brazo armado que está totalmente frustrado precisamente por no poder ellos acceder a un derecho a una vida digna. Y esto lo que da el traste es que todos esos policías, todos esos agentes de la seguridad del Estado, cuando salen a las calles, vuelcan en cada uno de sus víctimas toda esa frustración que llevan dentro. Y por eso vemos el que golpea sin ningún tipo de medida, el que no respeta a una mujer y la violenta de todas las maneras, porque siempre la forma de violencia contra la mujer que más se ve es esa violencia física. Pero en Cuba nosotros hemos hecho informes de todo tipo sobre violencia contra la mujer, desde la violencia vicaria, que es aquella violencia que se ejerce contra una madre utilizando a sus hijos para que ella se calle, para que se inhiba a ejercer un derecho, para obligarla a actuar de una manera determinada, hasta violencia laboral contra la mujer, aquella mujer que está en un puesto laboral y tiene que llegar y de alguna manera es acosada sexualmente, es de alguna manera obligada a cumplir labores que no le corresponden por no acceder a ese reclamo sexual de
de un jefe, en este caso hombre, y demás. Entonces, para mí acá la base de todo es primero que nosotros como sociedad de manera integral llevemos al plano de la conciencia que es la cúpula contra nosotros y no nosotros contra nosotros mismos. O sea, ese policía tiene las mismas precariedades que la persona que le está reprimiendo. El de la seguridad del Estado tiene las mismas precariedades que la persona que está reprimiendo, pero sin embargo actúan a favor de esa élite que, si se quiere, podemos representarla en la figura o en la mala figura del Cangrejo, con su bolso Ferragamo, con su pullover Hugo Boss, con su vida de lujo, con sus viajes y todas esas cosas. Entonces, hasta tanto, como sociedad, no nos demos cuenta que estamos nosotros de un lado y ellos de otro, y son ellos contra nosotros y no un grupo actuando como brazo represivo de ellos contra otros que están en la misma condición, va a ser muy difícil revertir esta situación. Sí, no es pincha que yo te llevo la java. Marta María. Yo me iría también por la parte de las ausencias comunicativas, ¿no? O sea, Alain decía, por ejemplo, o sea, las leyes son leyes del paleolítico todavía, algunas parecen de Noruega, como el Código de la Familia, pero no tienen manera de aterrizarse administrativamente, o sea, no se traducen en nada, son solo un papelito ahí para la opinión pública internacional y se acabó. Y matrimonio igualitario, para que nos callemos la boca y no salgamos a protestar. Pero esas leyes, incluso paleolíticas, atrasadas, no son de dominio público y ha sido intencionado. O sea, no sabemos ni siquiera lo mal legislados que estamos y los derechos que tenemos dentro de esa paupérrima legislación. Entonces, yo creo que sí ha habido una intencionalidad ahí, o sea, y en agotarnos como ciudadanía. No somos ciudadanos. O sea, no sé qué somos. O sea, de verdad, a veces la sensación es como que somos esclavos, personas esclavizadas, ¿no? Vasallos de la familia. Exactamente. Exacto. Entonces, desde esa perspectiva de personas esclavizadas también, yo creo que hay un espacio comunicativo ahí, que por eso le tienen tanto miedo al periodismo independiente y a todas estas acciones dentro de las redes sociales, y las controlan tanto y las persiguen tanto también. Pero yo creo que sería importante poder nombrar las cosas. Esto, las feministas lo decimos hasta el cansancio, es nombrar las cosas, nombrarlas bien, adecuadamente, desde una visión de derechos humanos. Que la gente dice el feminismo y es como si el feminismo viniera de Marte a imponer algo. Es una visión de derechos humanos, es una manera de ver el mundo desde los derechos humanos y pensarlo desde ahí. A partir de ahí también la gente puede hacer acciones de prevención, la propia sociedad, las comunidades, para que haya determinadas cosas que no lleguen incluso al plano, digamos, legislativo o penal o no sé. Entonces yo creo que hay tantas ausencias que no tiene como arreglo. Yo diría que hay que hacer cambios radicales. Hay momentos en que hay que cambiar, es cambiar o morir, es como socialismo, muerte, patrio, muerte, ese tipo de cosas que se nos han quedado en la cabeza, y no hay que morir, hay que sobrevivir. Hay que vivir. Hay que vivir. Claro, hay que sobrevivir para poder vivir. Hay que vivir. Y me quedo con esto, pues yo creo que, primero, me encanta conversar con ustedes, llevamos ya casi media hora hablando y con ustedes me quedo más tiempo porque me siento súper contento de escuchar a personas que saben perfectamente hacia dónde deberíamos ir como sociedad. Y lo que siempre decimos, hay un capital tremendo para reconstruir esa Cuba futura. Lo único que está atravesado en el medio, lo único que no nos deja llegar a esa Cuba que queremos es la familia Castro, y son los que hoy, porque no solamente la familia Castro, es un grupito alrededor, los lugartenientes de la familia Castro, que son los que hoy usufructúan, los que viven bien a costa de la miseria general de un país y a costa de la destrucción de un país. Que nadie dude esto, o sea, vamos hacia la destrucción. A veces nos reímos con las cosas de abejas memes, de que vamos a la comunidad primitiva. No, que vamos a la comunidad primitiva. Y si dejas a esta gente a cargo, vamos a llegar a la comunidad primitiva. Ya hoy, mira a la gente recolectando agua de la lluvia para poder tomar agua y para poder bañarse. ¿Hasta dónde?
De hecho, yo siempre, una de las cosas que digo es que nos han llevado al punto de que hoy estamos en modo selección natural. Hoy sobrevive el más apto. Hoy te enfermas y no tienes un medicamento, estás más cerca de morirte por una cuestión que es totalmente curable que de poder acceder a una cura que en un país normal sería algo en lo cual no tienes ni siquiera que desgastarte. En Cuba hoy no hay una aspirina, en Cuba hoy no hay un paracetamol, no hay un antibiótico, no hay nada. Entonces nos tienen literalmente en modo selección natural, donde sobrevive el más apto. Y muchas veces esa selección natural conlleva que las personas no terminen de asumir el rol que nos corresponde como sociedad, que terminemos cayendo en determinados comportamientos de me salvo yo y no me interesa lo que pase con el otro, y tiene que ser todo lo contrario. Exacto, nada más que hay que ver las MIPYMES. O sea, ¿quiénes son los que están hoy vendiendo a unos precios súper abusivos, que compran las cosas aquí en Miami y las revenden en Cuba? ¿Quiénes son los que se prestan para todo ese negocio? Es un negocio que al final deja migajas en relación con lo que gana la familia Castro. Estaba viendo los videos de Sandro Castro, el nieto de Fidel Castro, repartiendo limosna en los campos de Cuba, llevándole a la gente, además exponiendo a las personas en toda su precariedad. Hay que ser miserable después de que tu abuelo y tu tío y toda tu generación se robaron el país. Vienes con una jabita a darle cosas a la gente y hacerte bueno y grabarlos y filmarle su cara a gente que está en la más absoluta miseria. Realmente son miserables hasta el extremo. A mí es una cosa que realmente me enerva. Bueno, nada, muchas gracias a los dos. Marta María, ¿vas a decir algo? Sí, iba a decir solo que dentro de toda esa descripción que ha hecho Alain, a las mujeres y a las personas LGBTIQ+, que nos ha tocado cuidar de todo ahí, llevan la peor parte. O sea, porque son las que recolectan el agua, las que preparan la comida, las que muchas veces los buscan con un esfuerzo enorme, porque hay muchas familias monomarentales en ese país, o sea, lideradas por mujeres que las han dejado solas en todas sus estructuras, con ese código de la familia para Noruega, pero que no sirve para nada. Entonces, o sea, no olvidarnos que en esa cadena de los más fuertes, las mujeres cubanas están llevando un gran peso, y un gran peso en las protestas. Están en la primera línea de combate. Que no se nos olvide eso cuando podamos reconstruir el país. No nos podemos olvidar de ellas. Así es. Bueno, gracias Marta María, gracias Alain, un placer. A todos ustedes que nos escuchan a través de la radio, por favor comparta con los amigos esto que han escuchado. A los que nos ven a través de las redes sociales, déjenos siempre su comentario y suscríbase a Martín Noticias. Aquí estaremos. Gracias, Mirko.